De estos temas hablamos esta mañana porque hay toda una embestida de parte del Partido Libre de destituir a las consejeras, sobre todo José López y Ana Paola Hall. Los partidos liberal y nacional se han atrincherado, se han hecho un nudo en defensa de ambas funcionarias, y también hablaremos del tema que tiene que ver con las encuestas, es decir, con los sondeos y cómo va el centro de cómputo del CNE, con la elección sobre todo de diputados que no se conoce en muchos casos. Hoy hablamos del tema con el dirigente del Partido Liberal, diputado por el departamento de Cortés, el doctor Marlon Lara, y con René Amador, que es el director ejecutivo de Tecnimer, politólogo, consultor político, aquí con nosotros esta mañana. Diputado Marlon Lara, ¿qué tal? Buenos días. A todo tu inmenso auditorio y al colega René Javier Amador Zúñiga. Creo que Honduras pues está pendiente de lo que tú decías, de ese resultado de los escrutinios especiales que se está llevando a cabo. Hoy comienzan con Cortés, ayer terminaron Francisco Morazán. Y bueno, lo que queremos es que se respete la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas. Y como tú mencionaste al inicio, el Partido Liberal ya tomó una posición en relación a la consejera Ana Paola Hall de respaldarla y apoyarla. Lo mismo lo hicieron el Partido Nacional, así que cualquier intento de Libre por querer desestabilizar el CNE no va a tener ningún resultado. Y vamos a ver un dato justamente ahí, también de Dato World, como establece que el Partido Liberal quedó como tercera fuerza, está quedando como tercera fuerza. Ahora, en el caso que esos votos de Libre sean ciertos, independientemente que hayan llevado o no a la fuerza a la gente a votar, pero también ese dato debería preocupar al Partido Liberal, que esté quedando en tercer lugar y por lejos, y que el Partido Nacional lleve una amplia delantera como la primera fuerza. Ya vamos a ver ese dato. En los periodos anteriores, pues todos conocemos que hubo una votación a favor del presidente del Congreso, en este caso de Mauricio Oliva, que se unieron todas las fuerzas, a pesar de que el coordinador del Libre ha vendido otra historia al pueblo hondureño, que decía que le ofrecía al Partido Liberal la presidencia del Congreso, lo cual es mentira, es una farsa. Lo que hizo es ofrecerle a todos los diputados del Partido Liberal la presidencia para dividir al Partido Liberal, pero en ningún momento tenían las intenciones de que fuera un liberal. Y eso ya el pueblo hondureño lo puede corroborar, porque no le ofreció a un liberal ahorita que fuera presidente del Congreso. Entonces, esas narrativas, esas mentiras después caen por su propio peso. Entonces, el ingeniero Salvador Nasralla no sabe y no va a caer en esa trampa de ofrecer algo que no le compete porque es otro poder del Estado. Su discurso ha sido anticorrupción y su discurso es de respeto a las instituciones y a los diferentes poderes del Estado. Entonces él no va a caer en esa trampa, él va a dejar que en el Congreso Nacional se lleven a cabo las alianzas que correspondan para elegir legítimamente un Congreso Nacional. Ahora, todo el mundo reconoce que este es el peor Congreso de la historia. ¿Producto de qué? De esa ilegitimidad, de esa imposición a golpes y a patadas de un presidente ilegítimo que es incapaz ni siquiera de convocar al Pleno a sesiones. Sabes que ya tenemos más de 40 días de no sesionar. Creo que está en el peor, efectivamente, Congreso de la historia, y por mucho, ojo. Y nos da vergüenza ser miembros de este Congreso porque la gente nos reclama. ¿Y ustedes por qué no trabajan? Nosotros aquí estamos, Armando. Yo estoy aquí en Tegucigalpa desde el día lunes. No nos convocan. Entonces es producto de que a patadas y a golpes impusieron a un presidente usurpador de un poder del Estado. Esa es la verdad. Ahora, volviendo a lo que decía... O sea, claramente, Marlon, ¿qué pasaría, por ejemplo, yo entiendo, que no pueda prometer la presidencia del Congreso? Es que no va a caer. Porque eso lo tienen que hacer efectivamente ahí en los diputados al final. Y por cierto, mire, casi todos los presidentes de los congresos, de la República, que han ofrecido la presidencia del Congreso, se han metido a líos. No lo han cumplido. No lo han cumplido porque también a veces no lo han podido cumplir. Depositar el caso de Ricardo Maduro, todo el mundo daba por un hecho que el señor Jorge Carranza, el piporro que le decían, el piporro Carranza, era el presidente del Congreso. A la hora de los tiros, mire, nada. Estaba tapado Pepe. ¿Quién fue el presidente del Congreso? El gallo tapado, dicen, Porfirio Lobo Sosa, allá en el 2001, ¿verdad? Igual ocurrió cuando la elección de Carlos Roberto Reina. Don Osvaldo Ramos Soto. Osvaldo Ramos Soto. No, ese fue cuando Callejas. Osvaldo Ramos Soto. Cuando Callejas le había ofrecido a Ramos Soto. Ofrecimiento público. Sí. Estaba tapado Fito Urías. El gallo tapado fue Rodolfo Urías Navas. Con el presidente Reina, entiendo que le había ofrecido al hermano de él, a Carlos Arturo Reina, pero al final
se le atravesó en el camino Carlos Flores Facusé y al final él fue el Fue al presidente revés, del Congreso. Armando. ¿O fue al El revés? compromiso era con Carlos Flores. Con Carlos Flores. Y a última hora decidieron que participara don Jorge Ah, Arturo. correcto. Y el Partido Liberal no ha sido un partido que apoya el nepotismo. En ese sentido, las fuerzas liberales le dijeron a Carlos Roberto Reina: usted ha luchado 40 años por ser presidente de la República, pero no le vamos a dar el poder del legislativo. Pero en el tema de El Salvador sí lo dijo. O sea, sí lo dijo El Salvador en un tono como espontáneo, ¿verdad? Como en aras de buscar espacio. Lo que pasa que después vino una andanada en las redes sociales como reprimenda a esas palabras de Salvador de ofrecerle a Jorge Cálix una posición de privilegio, porque justamente ese discurso de anticorrupción de Salvador no calza muy bien a que venga y abra una puerta a alguien que no ganó esa posición, que compitió por otra posición. Y él se dio cuenta y ha obviado el tema, ya no ha seguido puntualizando más por ahí. Ahora, Pero, ¿qué pasaría? pero yo lo que te digo es, nosotros no vamos a caer en una trampa de ese tipo. Nuestra meta es que Salvador Narral y el Partido Liberal lleguen al poder. Pero, ese es el primer claro. punto. Una vez pasadas las elecciones, pues entramos a otra etapa. No considero Claro, lo que pasa es que sería nefasto más bien y crear una división a lo interno innecesaria, porque Claro, no tiene ningún es que sentido. estemos, mire, y es que efectivamente, no es que estemos friendo la liebre, como se dice antes de cazarla, pero efectivamente, mire, en este momento, estar hablando de que quién va a ser el presidente del Congreso y todo ese tipo de cosas, sobre todo en este momento histórico que está viendo Honduras, cuando Libre, porque eso es lo que vamos a hablar más adelante, tiene todo un plan, por cierto, perverso, para Quedarse en el poder. quedarse en el poder. ¿Vía cómo? ¿Vía qué? Vía CNE. Todo esto que usted está viendo, que estos últimos días, es parte de un plan de responsabilizar de todo esto que ha ocurrido a las concejales del CNE, a los tres inclusive, porque van a sacrificar también en este plan perverso de Libre a Marlon Eso no va a Ochoa, pasar, Armando. y meterían ahí, ya vamos a hablar de eso, y meterían ahí obviamente a otra fin a Libre, y vía CNE ya todo el mundo sabe lo que pueden hacer, pero ya vamos a entrar a eso. Antes sobre, mire, de eso de freír la liebre antes de cazarla, vaya, a mí se me ocurre, por eso le preguntaba a Marlon Nara, porque también sería delicado que Narrala, con todo también su discurso anticorrupción, como decía René Amador, con el tema de Jorge Cálix, nos hablemos de que quiera poner allá a su esposa como presidenta del Congreso. ¿Cómo mirarían sus seguidores eso? Y en lugar de pensar, vaya, se me ocurre a mí pensar en alguien, Marlon Lara, vaya a decir, que es en este momento el más votado, y además de eso es el coordinador de campaña. Sí, Ajá. pero esos son distractores, hermano. Nosotros no vamos a caer en esa trampa. Nosotros, el objetivo del pueblo hondureño en este momento es llevar al Partido Liberal al poder. Mire, 12 años de fracaso del Partido Nacional, 3 años y medio de fracaso de Libre. Bueno, yo no sé, usted tendrá un criterio, pero yo le puedo garantizar a usted que el odio que hubo contra el Partido Nacional después de 12 años, en 3 años y medio, Libre es igual o peor. La gente ahorita tiene como un sucio en el ojo tener a Libre en el poder. Todo el mundo le dice, saquemos a Libre, esa es la consigna del pueblo hondureño. Sí. Mira, no sé si lo tenés ahí, ayer se hizo viral un video. Dicen que llegó un concejal, sí, que es Marlon Ochoa, al escrutinio especial. Solo asomó la cara, enardecida la gente. Gritaban una consigna que ya es un himno clásico. Ahí está. Escuchamos, esto fue anoche justamente. Le resta y mucha a la institucionalidad del CNE. Yo estoy de acuerdo en cualquier otro escenario, en un estadio, en un mercado, pero ahí el CNE, que es la institucionalidad, que es el ente que nos debe dar las garantías de imparcialidad, de manejo justo y correcto del proceso electoral, comparto eso. No podemos ver ese tipo de actitudes. No lo podemos ver. ¿Sabe lo que pasa? Que es tanta el deseo de sacar a Libre y ver a Libre el poder, que usted en cualquier escenario va a ver eso. Solo tiene que reunir... Pero yo aquí le quiero meter a eso. Mire, hubo una acción premeditada y
perversa de evitar la votación en los centros electoreros más grandes del país, que es Tegucigalpa y San Pedro Sula. Eso yo creo que no tiene discusión. Sí, lo vimos. Una mente maquiavélica con actores materiales y actores intelectuales para evitar que la gente votara. ¿Sí o no? Sí, lo vimos. Ese ataque fue contra el Partido Liberal, porque se sabía claramente que el liberalismo se iba a desbordar a votar en estas elecciones. Usted pregúntele a la persona que quiera, y si ustedes fueron a los centros de votación, miraron colas ustedes en las urnas de Libre. ¿Tú anduviste en los centros de votación? Sí, sí. ¿Usted Yo anduvo? anduve. ¿Habían colas en la gente de Libre? La campaña que tenía más carpas, que tenía más gente antes de entrar Ajá. a los centros electorales en los alrededores de la escuela era Libre. Le estoy hablando de Tegucigalpa. en las urnas. Le estoy hablando de Tegucigalpa. La otra campaña que tenía era el Partido Nacional. Históricamente, en los últimos años, usted sabe que el Partido Liberal ha estado muy débil en Tegucigalpa, se miraba menos. Mira, ahora clarísimo que ese atentado que sufrieron en las elecciones internas era dirigido al Partido Liberal. Ahí estaba el ataque, porque la gente del Libre conoce bien al Partido Liberal. Oíme, si es que en ningún lugar, mira, yo estuve hablando con los coordinadores departamentales, esas urnas de Libre estaban vacías, ahí asustaban. Bueno, fíjate que yo, por ejemplo, en Puerto Cortés, tras de que entré al centro de votación, miré una fila como de 200 personas y pregunté, ¿y esa fila es de los liberales? No, y lo que usted vio en Cortés lo está reflejando en los resultados del No, pero es que yo hablo, mira, ayer me estaban enseñando de Atlántida, de Lloro, eso fue en todo el país. Mira, fíjate que yo estuve 2 horas, llevé a mi madre que le dieron prioridad por ser de la tercera edad. En esas 2 horas que estuve ahí, una persona no fue a votar a la urna de Libre, una persona. Y tampoco es la del Partido Nacional. Tampoco, la narrativa pero es que eso lo cuentan aquí en Tegucigalpa también. Ayer me enseñaron mensajes en Atlántida de una persona que votó en la Ceiba y le mandó el mensaje, mira, aquí estoy votando en Ceiba. No hay nadie en el Partido Nacional y no hay nadie en el Partido Libre. Ahora, fíjate que desde que decidieron... ¿El Central Ejecutivo cómo está? ¿Quién ganó? No, eso hay cierta opacidad también. No, es que... O sea, no pueden contar una urna que solamente es una marca. Lo que pasó con las... ¿Qué hay ahí? ¿Hay negociaciones? No, lo que pasó con las urnas... ¿Hay dedo al pollo? No, lo que pasó con las elecciones partidarias es que no hubo una campaña orientada a que la gente votara por la urna partidaria. Si a mí me decía Salvador Narrala que cuando fue a votar con Eliseo Castro, no le dieron imagínense, fue el candidato presidencial con el candidato alcalde de Tegucigalpa, y cuando fue a votar Eliseo Castro no le dieron la papeleta del partido. Entonces tuvo Narrala que pedir, denle la papeleta del partido. Ahora, imagínense si eso pasó en Tegu, con el candidato presidencial, con el candidato alcalde. Imagínense usted. Pero vea que hasta ahora estamos escuchando esa puntualización. Yo se lo voy a decir lo que eso pasó. fue un fracaso. Yo eso le iba a decir, lo que pasó con la urna partidaria, yo le respondo a René Amador, fue un fracaso, esa es la palabra, fracasó. Fracasó ya sea porque no hubo inducción a la gente que estaba en las mesas, no entregaban la papeleta, o fracasó 15 días antes, la gente no sabía. Fracasó porque lo hicieron demasiado prematuro, o sea, casi de un día para otro dijeron, vamos a poner una urna. No hubo ninguna información, eso fue un fracaso completo. Mire, eso es arreglado, pero perdón, Marlon. Pongo el ejemplo, Tegucigalpa, imagínate. Correcto. En una aldea del interior. No, pero yo hasta ahora escucho esa puntualización. No, es que eso me lo... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Fue un fracaso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No, pero ya